les decía yo a los hermanos de Navojoa, que cómo me gustaría que entraran más recursos a la iglesia. Y les contaba que ya que yo me jubilé, ya tengo más de 20 años de jubilado, y agradezco a la hermana que pasó con nosotros, también al hermano, pero dijo allí en la salita pastoral, le vamos a llamar, bueno, cuando pasemos y que se arrodillen, yo no me voy a arrodillar. Me dijo, porque no me puedo arrodillar ya. Está bien, hermana, nos vamos a quedar de pie. Me faltó decirle porque yo estoy casi igual que usted, hermano, tampoco me puedo arrodillar. Entonces, qué bueno que nos quedemos de pie, pues, todos aquí. Y así que me apoyó, o yo me apoyé en ella y ella en mí. Bueno, hermanos, les cuento que eso de diezmar, qué bonito es. Y les decía a los hermanos, pero cuando yo agarro un sobre de diezmos y pongo 400 pesos, no pasa nada. Y les conté la historia de este libro que les voy a mostrar, que se titula Sabiduría para crear riqueza. Sabiduría para crear riqueza. Este libro es un libro mío, o sea, es de mi autoría, pero resulta que me pidió un editorial de Perú, de otro país, pues de Perú, que querían imprimir una edición de este libro o más, según los que quieran imprimir. Y yo les dije, está bien, imprímanlo, solamente me van a dar 10,000 pesos. Qué poquito, ¿verdad? 10,000 pesos por darles el permiso de que imprimieran ese libro. Y cuando me llegue el dinero, hermanos, si vieran cómo me sentí feliz de tomar un sobre de diezmos y poner allí Joel Salazar López, Iglesia Sonomex, y luego diezmos 1,000 pesos. Y luego entonces hablé con el auditor de la asociación y le digo, oye, ¿va a pasar algo con los 1,000 pesos que entraron? No, nada, pues que 1,000 pesos no influyen en el presupuesto, no influyen. Y le decía a los hermanos de Navojoa, mi sueño siempre fue que yo quería apoyar más a la iglesia, que pudiera yo diezmar 100,000 pesos, hermanos. 100,000 pesos, que tomara el sobre y pusiera 100,000 pesos ahí. ¿Eso influiría en los fondos de la iglesia? Claro que sí, 100,000 pesos es ya una cantidad bastante buena. Pero yo les decía a los hermanos en Navojoa, ¿qué tal si en lugar de que yo nada más pudiera diezmar 100,000 pesos, hubiera 5 aquí o 10 que pudieran llegar a diezmar eso? Hermanos, ¿cuántos recursos ingresarían a la iglesia? Y el problema, hermanos, es el siguiente. No pueden entrar muchos recursos a la iglesia si nosotros no recibimos más recursos, ¿o sí? ¿Podemos diezmar 10,000 pesos si no recibimos 100,000? No. No. ¿Podemos diezmar más si no recibimos más? No. Porque el diezmo es ¿cuánto? La 10ª parte. No es más ni es menos. Y entonces los hermanos dijeron, uy, sí, se empezaron a mover uno con el otro. Decían, para diezmar 100,000 pesos tengo que ganar 1,000,000. Ay, Señor mío, eso no está fácil. No es fácil. Entonces, hermanos, aunque no lleguemos a diezmar 100,000 pesos, pero que en lugar de los diezmos que damos, pudiéramos
llegar a diezmar muy pronto el doble o el triple, todo este asunto de la iglesia y la predicación se iría ¿para dónde? Para arriba, hermano. Eso es importante. Bien, el tema de hoy se titula Padre rico, hijos pobres. Vamos a hablar de padre hijo e hijos pobres. ¿Por qué escogí este tema? Bueno, por la introducción que les di, que les digo que donde damos un seminario y motivamos a la iglesia para que sean emprendedores, porque es la única forma de poder recibir más para poder diezmar más y dar más. No hay otra forma, porque el diezmo y las ofrendas se dan de acuerdo a lo que recibimos, no de otra manera. Vamos, te voy a hacer así, mira, ¿ok? Con la mano, cada vez que veas así. El tema es Padre rico. Pero fíjese, Padre rico está en positivo. Es una afirmación. Pero hijo pobre está como pregunta. A ver, Padre rico, hijo pobre. ¿Funciona? ¿Hay alguien que sea rico aquí y que su hijo padezca necesidad? Yo lo dudo, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ir para adelante. Ese es el tema. ¿A quién tenemos nosotros como cristianos por padre? Mateo 23:9, ¿qué dice? Porque uno solo, dice Mateo, dice Jesús, uno solo es vuestro Padre. ¿Quién es? El que está en los cielos. Es pobre nuestro Padre. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios es nuestro Padre. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 6:9. Los que quieran pueden buscarlo si quieren. Dice, vosotros pues oraréis así. Es el Padre nuestro. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. No nos enseñó a orar de otra manera, sino nos enseñó a tratar con Dios como un Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Somos hijos predilectos de Dios. Si Dios es nuestro Padre, pues nosotros somos sus hijos. ¿No es cierto? Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, qué privilegio tenemos los cristianos, que tenemos un Padre. Pues ahorita voy a poner ahí qué tan rico es nuestro Padre. Y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vamos adelante. Miren, somos herederos de las promesas de Dios. Dice la Biblia en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y si hijo, eres también ¿qué cosa? Heredero. Cuando murió mi mamá, primero mi papá, luego mi mamá, a mí me heredaron. Había un lote allá en Sinaloa, un lote. Zona urbana, no estoy hablando de ranchos, no, en una zona urbana. Un lote que mi mamá dijo, pártanlo en 4 y un pedazo va a ser para cada uno. Así que me tocó un pedacito de un lote. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dejó mi mamá. Pero dice aquí que somos hijos de Dios y somos, ¿qué cosa? Herederos. A ver, vamos a ver, herederos de Dios por medio de Cristo. Vamos adelante. Vamos a ver la fortuna de nuestro Padre. Tenemos un Padre riquísimo, el mundo entero le pertenece. Dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, de Jehová es la tierra, todo es de él. Es más, dice la Biblia,
No le cambies porque yo no he llegado allí todavía. Vamos allí adelante. La siguiente. Miren, ustedes van a ver años, por ejemplo, ahí en el año 2006, estamos en 2023, hermanos, pero cuando yo hice este tema, era la información de ese tiempo. Este tema tiene más de 15 años que lo preparé. En el año 2006, la fortuna de Bill Gates era el más rico del mundo. Eran 53,000 millones de dólares en ese tiempo. Pero resulta que Dios es más rico que Bill Gates, ¿o no? Amén. Vamos para adelante. ¿A cuánto asciende la fortuna de Dios? Dice la Biblia que Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Es de Dios. Hermanos, tenemos un Padre que ningún Padre en este mundo se compara con nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Mía es la plata y el oro. Y el ganado. A ver, yo cuando era pastor de Yécora en mis comienzos, había un hermano que no se había bautizado, el hermano Valenzuela, que tenía un resto de ganado. Y cuando venía el estío, le llaman a esta temporada, ¿verdad?, de secas, se le murieron nomás 90 vacas. Pues tendría no sé cuántas, porque 90 vacas se le morían, casi 100. Y era como, no sé cuántas tendría, hermano. Pero Dios dice, mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría. Dios no tiene hambre, pero si tuviera, dice, vamos a ver, yo no te pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Vamos adelante. A ver, ese es el Padre. ¿Saben qué? No solamente tenemos un Padre rico, el más rico del universo, sino el más amoroso, el más poderoso, el más interesado en nuestro bienestar. ¡Qué Padre tenemos, hermanos! Pero nosotros, ¿dónde estamos? A ver, los hijos del Padre rico. Miren. Resulta que los hijos que Dios tiene en la tierra, muchos, la gran mayoría de sus hijos, le vas dando porque se van a ir subrayando esos. ¿Ustedes creen que Dios dice, qué bueno que tengo un resto de hijos y todos apenas viven al día y batallando y a veces, oren hermanos porque me corrieron del trabajo y no me alcanza ahorita, no hay ni qué hacer? No, hermanos. Dios no se goza en vernos sufrir. No. El gozo de Dios es otro. El gozo de Dios es que nosotros no tengamos sufrimiento. Por eso Jesús dice que hará nuevos cielos y nueva tierra, donde lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, donde no habrá ni hambre, ni enfermedad, ni clamor, ni dolor. Todo eso es ajeno a Dios. Vamos a ver. Miren, hermanos, uno de los gurús financieros se llama Kiyosaki. Y según Kiyosaki, hay 5 grupos clasificados en el mundo de acuerdo a lo que poseen. Tenemos los pobres, la clase media, la clase media alta, los ricos y los súper ricos. Y vamos a ver, el pobre, en el tiempo cuando yo hice este PowerPoint, esta presentación, eran hasta $25,000 los que ganan al año, hasta $25,000 eran los pobres. Y de 25,000 hasta 100,000 eran de clase media. La media alta de 100,000 a 1,000,000 al año. Y los ricos más de 1,000,000 al año, 2, 3, 4, 5. Y los súper ricos más de 1,000,000 al mes. Esa es la clasificación.
Les cuento rápido, una vez, la única vez que iba a ir yo, cuando estuve ese quinquenio en la Unión, iba a ir a Miami, Florida, fui a McAllen, se llama, ¿no? Cruzando ahí en Montemorelos. McAllen, a sacar el permiso para poder volar a Miami, Florida, a una reunión de mayordomía. Y el norteamericano, son buenos los americanos y toda la gente en el mundo, pero ¿saben qué? Me vio cara, yo creo, no de pobre, sino de ultra pobre, de súper pobre, porque me dijo, no, Señor, voy a una reunión de la iglesia, a un concilio, a una junta. Soy pastor de la iglesia adventista. No hay. Mire, ya tengo mi boleto de regreso también. No hay. Y no me dejó pasar. No me dejó. Porque me vio, si me hubiera visto en el punto 4, no, rápido me dan el permiso, hermano, para viajar. Pero no porque... ¿Qué cosa, no? Tiene desventajas. No me dejó pasar. ¿Cuántos ricos hay y cuántos pobres en la iglesia? Vamos a ver. Este que está aquí, este gráfico, hermanos, es de el INEGI, que es oficial, y el INEGI está presentando la situación de la iglesia adventista del séptimo día en México. Es del año 2000. Si yo pudiera coger el micrófono, pero me dijeron no te salgas mucho por el video, me dijeron los hermanos que no me saliera porque están transmitiendo. Miren, hermanos, hasta el año 2000 era así. No creo que haya cambiado demasiado. Miren, de 1 hasta menos de 3 salarios mínimos es la mayoría de la gente. De 3 a 5 salarios mínimos, muy pocos, el 8%. Y más de 5 salarios mínimos diarios, solo el 6%. Muy pocos hermanos viven un poco con mayor holgura. La mayoría está allá entre hasta un salario mínimo o de 1 hasta 3, hasta menos de 3 salarios mínimos. Eso que vemos ahí, hermano. Así, hermanos, con razón batallamos tanto. Con razón nos regalan tierras como la campiña. Existe, ¿verdad? Como la campiña, y pasamos años y años y años y años y lo que íbamos a hacer no lo hacemos. Y es que no tenemos la fuerza. La fuerza son los recursos para poder hacer nuestros proyectos. Pero, ¿por qué no tenemos la fuerza si tenemos un Padre tan rico? Vamos a ir adelante. A Dios le agrada bendecirnos. ¿Por qué no nos ha bendecido? Pregunto. Dios nos llama para bendecirnos, nos invita a ser miembros de su iglesia, no nos llama para amolarnos, sino ¿para qué? Para bendecirnos. Vayamos adelante. Dios llamó a Abraham, él vivía muy cómodo allá en su tierra, sí, en Ur de los Caldeos, su buena casa. Yo he visto algunas imágenes. Se han desenterrado los escombros de Ur y dicen, esta puede ser la casa de Abraham. Qué bien vivía Abraham. Pero Dios le dijo, vete de tu tierra a vivir en carpas, a la tierra que te mostraré. Entonces vas a estar peor. No le dijo vas a estar peor, le dijo, haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Te bendeciré, amén, gloria al Señor. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Dios cumplió su palabra, hermanos. Porque vemos lo que dice Génesis 13, 2, 5 y 6. Abraham era riquísimo, no rico, sino riquísimo en ganado, plata y oro.
Y Lot, que andaba también con él, se le pegó algo, ¿sí? Y también tenía muchísimas posesiones y no podían morar en el mismo lugar. ¿Cómo bendijo Dios a Abraham? No solamente lo sacó de Ur de los Caldeos y se lo llevó a Padán Aram, y de Padán Aram anduvo errante y peregrino, pero le está bendice, bendice, bendice y bendice. Mire, vamos a leer ahora lo que pasó con Job. Job dice en el versículo 1 al 3 de Job 1, había en tierra de Uz un varón llamado Job. Era temeroso, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y algunos dicen, es que yo no conozco a alguien que sea bendecido y que sea temeroso de Dios y apartado del mal, porque el que tiene bendiciones se echa a perder. Bueno, también se echan a perder los que no tienen bendiciones. Todo mundo se echa a perder. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón, el más chico, el más o menos, no el más grande de todos los orientales. Así era, así bendijo Dios a este hombre que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Jacob salió de su casa con una botella, un galoncito de agua, huyendo de su hermano. Y aparte del galoncito de agua, yo siempre he pensado que llevaba a lo mejor una par de McDonald's ahí que luego se las comió. Y el pobre, pues cuando llegó a Padán Aram, pues estaba en la vil miseria y se puso a trabajar con sus parientes allá. Y saben, hermanos, pues su futuro suegro, ¿no?, lo explotó, estuvo trabajando aparentemente de gratis hasta que él le dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy enamorado de Raquel. Bueno, trabaja 7 años y te la doy. Trabajó los 7 años y se la dio. No, dijo, le dio a Lea, ¿no? A Lea. Y entonces le dijo, trabaja otros 7 años y te la doy. Y trabajó otros 7 años sin paga, solo por su esposa. 14 años. Y ahora ya comenzaron a tener hijos y no tenían nada. Jacob le dijo a Labán, oye, pues yo necesito tener algo también para mi familia que estoy formando. Mira, que todas las ovejas que nazcan pintas, rayadas, manchadas, que sean mi salario, y las de un color tuyo. Ah, sí, no hay problema, como casi no nacían manchadas y pintas y rayadas. Y resulta, hermanos, que Dios comenzó a bendecirlo. ¿Qué pasaba? Todas parían sus corderitos manchados y todo, y empezó a crecer su rebaño. Y los hijos de Labán dijeron, oye, este se está quedando con nuestra propiedad. No, cámbiale. Entonces le cambió. Le dijo, bueno, ahora las pintas rayadas que nazcan van a ser mías, y las tuyas, las blanquitas, de un solo color. Y comenzaron a nacer todas de un color, y las pintas no nacían, y se estaba quedando él. ¿Y saben qué hacía Jacob? Muy listo. Las ponía aparte allá, a 3, 4 kilómetros allá. Comenzó a poner cuidadores que le cuidaran las ovejas, y empezó a crecer su rebaño y el otro a hacerse chiquito. Y hermanos, dice el libro del Génesis que Jacob en pocos años, miren lo que dice Génesis 30:43, se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Hermanos, Dios nos llama también para bendecirnos. Nos llama para bendecirnos. Qué lástima que este es un tema introductorio y no doy todas las ideas, eso apenas las hago en 8 días. Mira, estaba Israel en Egipto, muy bien, pero luego los esclavizó un rey que no conocía a quién, a José. Los esclavizó, estaban sufriendo mucho, y Dios le dijo a Moisés, quiero sacar a mi pueblo de Egipto para llevármelos de aquí.
¿Ustedes creen que los iba a sacar de Egipto, donde tenían toda la comida que hubieran deseado, aunque sufrían mucho? Pero mire, el pescado, los pepinos, los ajos, las cebollas, la carne, todo lo que se les antojaba ahí había. Pero los iba a sacar de allí para que vivieran en la pobreza, para que tuvieran hambre. No, Éxodo 3, 7 y 8. Le dijo Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Qué bueno es Dios. A todos los que llama, los llama para bendecirlos. Y a nosotros no solamente nos llama para bendecirnos aquí, sino para darnos una herencia en el reino de los cielos y en la nueva tierra. Vamos a ver, Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Hermanos, ustedes recuerdan, no sé si voy a tener que sacar esto aunque se salga un poco de la transmisión. Miren, hermanos, ustedes ven lo que hicieron los espías, cómo era la tierra de Canaán en ese tiempo. Llevaban unos racimos de uvas, pero era tan grande, tan pesados, que la tuvieron que llevar 2 en un palo. Las granadas, en fin, las frutas eran una tremenda bendición, porque Dios había bendecido esa tierra, la estaba preparando para dársela al pueblo de Dios. Vamos adelante. Aquí todavía me alcanza la transmisión. ¿Sí? Todavía. Ok. Si a Dios le agrada bendecir, ¿por qué hoy casi no vemos gente? Vamos a ver, sigamos adelante. Saben que yo he llegado a una conclusión. Y le he llamado que padecemos el síndrome del elefante de circo. Les platico. Cuando me gustaba mucho ir a dar conferencias a Mazatlán. ¿A quién no le gusta ir a Mazatlán? Bueno, a nadie le gusta, a mí sí. Resulta que en una ocasión iba yo del hotel, siempre me iba caminando. Iba yo a la iglesia, del hotel a la iglesia, y pasaba donde había un circo. Y veía un elefante, a un paquidermo de 5 toneladas, allí. Ya ven que ahora no hay circos con animales, ¿no? Pero en ese tiempo sí. Que traía una cuerda en una pata, atada a una estaca allí en el suelo. Y decía yo, ¿por qué ese elefante no hace así nada más y bota la estaca o troza la cuerda y se va? Y entonces llegué a entender una cosa. Esos elefantes los capturan pequeños, de bebés, y les ponen esa cuerda, los clavan a esa estaca, y entonces el elefante pequeño, para él la cuerda es muy gruesa y la estaca muy poderosa. Quieren tener libertad, hacen el esfuerzo, hacen la lucha, pero no pueden. Porque la estaca es muy fuerte y la cuerda también. Y entonces dejan de luchar. Pero la naturaleza es muy importante. Van creciendo y creciendo y creciendo. Y aunque vayan creciendo, les ponen la misma cuerda atada a la misma estaca. Y cuando llegan a ser adultos, hermanos, los elefantes
¿qué hacen? ¿Se van? ¿Se escapan? No, porque en su mente piensan los elefantes que esa cuerda es imposible de romper y esa estaca imposible de botar. Crecieron así y ahora con un jalón que le den se rompe todo eso, pero no lo hacen porque creen que no pueden. Y hermanos, cuando Dios nos llama para bendecirnos, no será que tenemos el síndrome del elefante de circo. No será que decimos, no, pues Dios me llamó así, Dios me quiere así y así. Sí, Dios nos ama. Alguien me dijo una vez, pero Dios ama a los pobres. Claro, Dios ama al pobre, al rico, al que no sabe leer y al que tiene doctorado, ¿no es cierto? A todos nos ama. Entonces, hermanos, una de las primeras cosas que hay que hacer es sacarnos de la mente lo que tiene que sacarse el elefante de circo. Pensar que no puede, que así está, que así lo hizo Dios, que así está bien. Vamos adelante. ¿Saben qué, hermanos? Yo también, además de que ya no me puedo arrodillar como la hermana, tengo el problema que no alcanzo a ver bien el reloj. Allá tiene los números muy chicos, está chico. Ok, vamos adelante. El plan de Dios es que vivamos en la abundancia. Deuteronomio 28:8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Por eso yo soy un motivador. Motivo a los hermanos para que emprendan cosas. Que emprendan, por favor. Y miren, vamos a ver adelante. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Vamos adelante. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué bonita es la Biblia. Cómo tiene mensajes motivadores para ayudarnos a nosotros a salir y dejar el síndrome del elefante de circo. Creo que ahí termina el video, ¿verdad? No, sigue todavía, hermanos. A ver, dale rápido. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Y escuchen, no lo cambies. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué dice aquí? Para bendecir, ¿qué? Tú sentado a gusto, te va a caer así. No, ¿para bendecir qué cosa? ¿Para bendecir qué cosa? Toda obra de tus manos. Tenemos que aprender a hacer negocios, empresas que nos lleven adelante y nos saquen el síndrome de elefante de circo. Vamos adelante. El programa de Dios para su pueblo dice, ¿estás siendo bendecido? No te olvides de Dios, porque Él te da el poder para hacer los bienes que estás recibiendo. Separa el diezmo primeramente. Y dice, traed los diezmos al alfolí. Y entonces te voy a seguir bendiciendo. Si haces socio a mí, a Dios, ¿sí? Lo haces socio, Dios te va a bendecir y tendrás bendición hasta que sobreabunde. Y hermanos, 2 Corintios 8:9, aquí termino por la hora. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, ¿Cristo era pobre en el cielo? No, es Dios, es el dueño de todo. Pero por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos
una bendición tan grande que nunca la hemos tenido en la vida. Y no para que nuestros diezmos lleguen a 1,000 pesos. Mire, pude diezmar 1,000 pesos. Me dice uno de mis hijos, oye papi, ¿por qué no pediste que te dieran según lo de las ventas como lo hacen todas partes? No, les dije, mande, lo que quiero es que se publique y que circule el material. Y hermanos, ya no voy a dar más porque el tema de hoy es, tenemos un Padre rico, acudamos a Él. Que Dios nos guíe para que ya sea que nuestro progreso sea mucho o poco, que sepamos que Dios tiene interés no solamente en darnos un lugar en las mansiones eternas, sino que Dios desea que aquí en este mundo seamos cabeza y no cola. Que Dios quiera bendecirnos, es mi deseo y mi oración en esta hora.